Hola, vamos a hablar de por qué R, el conjunto de los números reales, no es numerable. Entonces, para eso, primero veamos cómo miramos los cardinales de conjuntos infinitos. Pensemos en un caso muy simple, dos bolsas de medias. Bolsas de la vida real, con una cantidad finita de medias cada una, por supuesto. Una tiene medias rojas y otra medias azules. ¿Cómo sabemos sin contarlas si tienen la misma cantidad de medias, si hay la misma cantidad de medias en las dos bolsas? Bueno, una manera es meter una mano en la bolsa de las medias rojas y la otra mano en la bolsa de las medias azules, sacar una media de cada bolsa y armar un par. Volver a hacer eso, armar otro par, etc. Si las dos bolsas quedan vacías al mismo tiempo, había la misma cantidad de medias en las dos bolsas. Es decir, si podemos armar pares de una media roja y una azul sin que sobre ninguna media, hay la misma cantidad de medias rojas y azules. Esta idea tan simple es la que nos sirve para dar una definición matemática rigurosa de lo que quiere decir que dos conjuntos tengan el mismo cardinal. Entonces, la definición es la siguiente: A y B son dos conjuntos cualesquiera. Decimos que A y B son equipotentes si existe una función biyectiva f de A en B. Esto es una función inyectiva y sobreyectiva, es decir, es una función que pone los elementos de A y los elementos de B en pares. Cuando A y B son finitos, que haya una función biyectiva entre ellos, quiere decir simplemente que tienen la misma cantidad de elementos. Para conjuntos infinitos, esta definición se pone más divertida. Miremos este ejemplo. A es el conjunto de los números naturales y B es el conjunto de los números naturales pares. Por supuesto que B es un subconjunto propio de A. Intuitivamente podríamos decir que la mitad de los números naturales son pares y la otra mitad son impares. Sin embargo, veamos que hay la misma cantidad de números impares que de números en general. Para esto tenemos que dar una función. Entonces, damos esta función que a cada número natural n le asocia el número par 2n. Esta función es biyectiva, lo que muestra que los conjuntos A y B son equipotentes. Decimos que un conjunto A es numerable si n y A son equipotentes, es decir, si hay una función biyectiva f de n en A. Entonces, esta función biyectiva me permite escribir los elementos de A como una lista infinita, f de 1, f de 2, f de 3, etc. En esta lista, todos los elementos de A aparecen y cada uno de ellos aparece exactamente una vez. Nuestro segundo ejemplo es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros es numerable. Para verlo, vamos a escribir el conjunto de los números enteros como una sucesión, o sea, como una lista infinita. Y lo hacemos de esta manera, ¿sí? Puedo escribir el conjunto Z como 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4 y así sucesivamente. Esta lista infinita tiene, por supuesto, todos los números enteros. Por lo tanto, está dada por alguna función biyectiva de n en z que, si tratan de escribir, les va a quedar así, ¿sí? Acá escribí exactamente cuál es esa función por si lo quieren verificar. Nuestro tercer ejemplo es el conjunto de los números racionales. Vamos a ver que es un conjunto numerable. En la recta, Q parece muy distinto de N. Q es denso, por ejemplo, parece que fuera un conjunto mucho más grande. Sin embargo, tiene el mismo cardinal de N, es equipotente con N. Para ver que Q es numerable, tenemos que escribir los elementos de Q en una lista infinita. Empezamos por algo más sencillo. Vamos a escribirlos en varias listas infinitas. Por ejemplo, acá voy a escribir todos los números racionales con denominador 1. 0 sobre 1, 1 sobre 1, menos 1 sobre 1, 2 sobre 1, etc. Acá voy a escribir todos los que tienen denominador 2. 0 sobre 2, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, etc. Después los de denominador 3. Entonces hice un arreglo
en que tengo una cantidad infinita de listas infinitas y ahí aparecen todos los racionales. Por supuesto que algunos aparecen más de una vez, por ejemplo, de hecho todos van a aparecer más de una vez. Acá, por ejemplo, está el número 1 que vuelve a aparecer acá, ¿no? Pero lo importante para nosotros ahora es que si bien en este arreglo los racionales aparecen repetidos, aparecen todos los racionales están ahí. Entonces, ¿cómo hacemos a partir de este arreglo una lista en que aparezcan todos los números racionales? Dibujé estas diagonales violetas. Observen que cada una de ellas pasa por encima de una cantidad finita de números de este arreglo. Entonces, lo que voy a hacer para listar los racionales es ir siguiendo estas diagonales salteándome los repetidos, ¿sí? Entonces, comienzo por la diagonal que empieza aquí y me aparece el número racional 0. Sigo en esta diagonal, me aparece el 1 y después el 0 repetido, no lo pongo. En la tercera diagonal me aparecen el menos 1, el 1 medio y después el 0 repetido. En la cuarta me aparecen el 2, el menos 1 medio, el 1 tercio y un repetido. En la quinta me aparecen el menos 2, acá está el número 1 repetido, no lo pongo, el menos 1 tercio, el 1 cuarto y así sucesivamente, ¿sí? Entonces así voy elaborando una lista con todos los números racionales que comienza por 0, 1, menos 1, 1 medio, 2, menos 1 medio, 1 tercio, menos 2, menos 1 tercio, 1 cuarto, etc. En esta lista van a estar todos los números racionales. Sin embargo, el conjunto R de los números reales no es numerable. ¿Cómo se prueba esto? En realidad, lo que vamos a ver es que el intervalo 0,1 abierto no es numerable. Pero R y el intervalo 0,1 son equipotentes, porque hay funciones biyectivas entre ellos. Entonces, yo acá escribí una función biyectiva entre el intervalo 0,1 y R. Ustedes eligen su favorita, ¿sí? Para probar que el intervalo I no es numerable, observemos que un punto en este intervalo se puede escribir mediante su desarrollo decimal. O sea, como 0, A1, A2, A3, A4, donde los A sub I son dígitos, entre 0 y 9. Supongamos que el intervalo 0,1 sí es numerable, por lo que es posible listar todos los elementos de I en una lista infinita, o sea, en una sucesión. Lo hago, escribo x1, x2, x3, x4, ahí están todos los elementos de I. Cada uno de ellos va a ser un decimal, entonces el iésimo elemento de esta lista va a ser 0, A sub 1 supra I, A sub 2 supra I, A sub 3 supra I, A sub 4 supra I, etc. Por ejemplo, si x sub I es 0,5, 8, 4, 3, etc., podemos escribir, lo que estoy diciendo es que A sub 1 supra I es 5, A sub 2 supra I es 8, A sub 3 supra I es 4, A sub 4 supra I es 3 y así sucesivamente. Si xy es un punto de desarrollo decimal finito, lo que va a pasar es que a partir de un momento los A sub n supra I van a ser 0. Pero podemos escribir así los desarrollos decimales, tanto finitos como infinitos. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir un número del intervalo 0,1 que no esté en esa lista. ¿Pero cómo? Acá, ¿no estaban todos? Sí. Suponiendo que aquí están todos, vamos a llegar a la conclusión de que hay uno que no está. Esto es un absurdo. Va a ser una contradicción que surgió de suponer que el intervalo I sí es numerable. Entonces es una demostración de que el intervalo I en realidad no es numerable. Lo vamos a hacer de la manera siguiente.
Nuestra idea es definir un nuevo número que no esté en esta lista. Entonces, miremos un poco esta lista y la diagonal que está marcada ahí. Queremos escribir un número que sea distinto de todos estos. Va a ser X, va a ser 0, algo. Y la pregunta es, ¿qué ponemos en ese algo? Entonces, vamos a tomar la primera cifra decimal para que sea distinta de la primera cifra decimal de X1. La segunda cifra decimal de X para que sea distinta de la segunda cifra decimal de X2. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, X no va a poder ser ninguno de la lista, porque va a ser distinto de XY, al menos en su y-ésima cifra decimal. Acá elegí una manera de hacerlo. Definí X como 0, B1, B2, B3, B4, etc. En que elijo la y-ésima cifra decimal como siendo 7, si la correspondiente de XY era distinta de 7, y la y-ésima cifra decimal va a ser 4, si la correspondiente de XY era 7. Entonces, escribimos un número que es distinto de X1, porque difiere de X1 en la primera cifra decimal, distinto de X2, porque difiere en la segunda, etc. Entonces, difiere de todos ellos. Esto quiere decir que X no está en la lista. Contradicción que surgió de suponer que el intervalo 0,1 era numerable. Esto concluye la prueba de que R, el conjunto de los números reales, no es numerable, a menos de una mentirijilla muy pequeña que les queda para pensar. Fíjense que hay números con dos desarrollos decimales distintos. Por ejemplo, 0,099999 es lo mismo que 0,01. Por lo tanto, en realidad lo que probamos es que los desarrollos decimales no son numerables. Piensen un poco, ¿cuáles son los números que tienen dos desarrollos decimales distintos? ¿Y qué retoque se puede hacer en esta prueba para que sea 100% correcta? La respuesta a esta pregunta no es única. De hecho, hay varias maneras posibles de arreglar esta demostración, ¿sí? Pero es esencialmente correcta. Bueno, hasta luego.